Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, su capítulo 4, versículo que tenemos el 35 y 36. Lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice de esta manera: Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Damos gracias a Dios por su palabra que Él nos concede oírla en esta hermosa hora de la tarde. Pueblo del Señor, Dios nos concede, Dios permite aún una vez más oír la voz de Dios aquí en el mundo. Dios concede la estancia de su amada iglesia en este mundo. Y ahora estamos viendo al Señor Jesucristo, dice, y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y el 36 dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y sale? Esa autoridad viene de Dios, viene de lo alto. Esa autoridad viene de parte del Creador de los cielos y de la tierra. Y el que hizo esta obra maravillosa fue el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, mostrando su gloria, su poder, su autoridad allá en Jerusalén. Se maravillaron la gente, vieron cosas que nunca habían visto, que no hay otra persona que podía hacer este trabajo, que podía hacer este milagro, que podía libertar a ese hombre como Jesús. Lo hizo con autoridad, con poder y verdad, a vista toda la gente. Y el Señor Jesucristo en esta hermosa tarde está en medio de nosotros, porque la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde está su amado pueblo, donde está la iglesia, ahí está en medio de él. Y cuando el Señor Jesucristo está en medio de su amado pueblo, no hay esa necesidad, no hay esa preocupación, porque Él es el que sustenta al pueblo. Él es el que nos anima, porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y en esta tarde estamos viendo al Señor Jesucristo, el que entregó su vida para amarnos a nosotros. Si Él se entregó a sí mismo para amarnos, derramó su vida, derramó su sangre y agua, dice las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para salvarnos, para compadecerse de nosotros, para sacarnos de la miseria, del dolor de donde estábamos, bajo la esclavitud del pecado, gobernado por el Dios de este siglo. Mas Dios en su gracia, en su amor, nos sacó de ese lugar, no para ser castigado más, no para sufrir más, no. Dice la palabra de Dios que a este les dice: cállate y sal de él. Y quedó libre este hombre, quedó sano, quedó en su cabal juicio y empezó a él a ver la gloria de Dios. Y nosotros hemos sido sacados de ese lugar, ahora nosotros gozamos libertad, gozamos nosotros esa vida eterna, gozamos el perdón de pecado, gracias a Dios. Ahora, por ciertas razones que no nos podemos congregar, pero como vamos a ver en la palabra de Dios, hay cosas que Dios permite. No es que Dios no las puede disiparla, no es que Dios no pueda
a actuar, no, sino hay cosas que Dios permite por ciertas razones. Pero estamos viendo el poder del Señor Jesucristo y está con nosotros su amado pueblo, porque Dios sabe que su iglesia, su pueblo peregrina sobre la faz de la tierra, y Él es el que nos guarda, que nos cuida, el Señor Jesucristo que hizo esta maravillosa obra en este hombre. Él mismo está con nosotros y Él mismo hace esas obras. Vamos a ver otro texto de la palabra en este mismo libro, en el Evangelio según San Lucas, su capítulo 4, versículo 38 y 39, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, la suegra de Simón. Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Cuando salió de la sinagoga, dice la palabra, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella, al instante le servía. Estaba considerando en la palabra de Dios, pueblo del Señor que escucha, y sin lugar a duda, hasta donde llega la transmisión, tal vez hay personas, médicos, enfermeros, en los centros penitenciarios, porque Dios así lo permite. Una fiebre es una señal de un virus, fíjese. Cuando hay una fiebre, hay una señal de que hay un virus en el cuerpo, hay algo en la vida, hay ese virus. Cuando llegó el Señor Jesucristo, reprendió la fiebre y fue libre de esa fiebre la suegra de Pedro. O sea, estamos viendo el poder de Dios en el Señor Jesucristo. Él lo puede actuar, lo puede hacer, pero estamos viendo en la palabra que por qué Dios permite las cosas. Hay ciertas razones. Nosotros, la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, estamos confiados que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, y el que hace esas obras poderosas, esas obras grandes, Él está con nosotros, Él está en nuestra vida, Él está a las 24 horas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia. Y yo estoy seguro que Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado, Él es el que ha estado en nosotros en estos tiempos. Hay a veces ese miedo, hay a veces entra ese miedo, ese temor, pero el que está con nosotros es grande y poderoso. Estamos viendo estos 4 textos en esta mañana, cómo Dios actúa, cómo Dios trabaja en un demonio, cómo Dios trabaja en una enfermedad, cómo Dios actúa. Para Él no hay nada imposible, no hay nada más grande que Dios. Él lo hace, Él lo liberta. Fíjense, hermanos y hermanas que oyen la palabra de Dios, nuestro Dios, el que nos ha amado y el que nos ha salvado es grande y poderoso. Él sabe librarnos, Él sabe guardarnos, Él sabe cómo cuidarnos en medio de todo, las pestes, aún la espada, en todas las cosas que pueden suceder sobre la faz de la tierra, como dice la palabra de Dios, que son principios de dolores. Pero nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, estemos confiados, arraigados en nuestro autor de eterna salvación, en el Señor Jesucristo, porque el que estamos viendo es el que hizo la obra de salvación a perfección y a cabalidad, y Él tiene poder, sin igual poder. Por eso un hombre pudo decir, él pudo contemplar la grandeza de Dios, hasta donde Dios lo ha librado y lo puede librar. En el libro de los Salmos vamos a ver la palabra de Dios. Estamos viendo el poder de Dios manifestado en su amado Hijo. Libro de los Salmos, su número 34, vamos a ver las Sagradas Escrituras. Hubieron hombres que contemplaron partes de la ayuda de Dios en la vida de ellos. Salmos, su número 34, versículo que tenemos el 1. Y la palabra de Dios dice de esta manera al 4.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloria mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este hombre, como fuera el salmista David, este hombre expresa de dónde Jehová. Estamos viendo a este que fue librado de la espada, también de la muerte, porque en realidad como seres humanos y por naturaleza tememos a la muerte. Se llega a temer, se llega a decir qué puede suceder el más allá sino que la muerte, pero nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, el gran apóstol Pablo pudo decir: el morir para mí es ganancia en Cristo Jesús. Pero cuando Dios permite que todavía la peregrinación de su iglesia en este mundo, sabe guardar, sabe cuidar de todas cosas malas sobre la tierra. Este hombre ya era perseguido por Saúl. Dice la palabra de Dios que ya habían matado a los sacerdotes. Llegó a oído de él, pero Jehová lo libró de esa espada, de esa persecución, de ese temor. Ahora dice este hombre: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando dice en todo tiempo, en tiempo de angustia, en tiempo de empezar a padecer, empezar a sufrir, de empezar a sentir un dolor, una aflicción personal, familiar, de empezar a sentir ese dolor en la vida del hombre y de la mujer. Pero dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, en nuestros hogares, en nuestras casas, nuestros apartamentos. La alabanza estará de continuo en nuestra boca, alabándole, glorificando a aquel grande y poderoso, el que es poderoso para hacer la obra. En Jehová se gloriará mi alma. Mi alma se va a gloriar en Jehová, aunque me anden persiguiendo, aunque haya aflicción, aunque haya dolor. Lo oirán los mansos y se alegrarán, dice la palabra. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Exaltemos a uno su nombre, que Él es grande y poderoso y Él sabe librarnos, Él sabe guardarnos. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Había temor en el hombre y me libró de todos mis temores, todo lo que él temía, todo lo que él sentía. Caminó en un desierto, empieza a caminar David en un desierto, que también puede perder la vida en ese lugar. Era un temor, un miedo que él tenía. Ahora, ¿qué va a suceder? Pero Jehová lo libró. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, de todo ese miedo que yo tenía. Él me libró. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados, hermanos, no fueron avergonzados. Si empezamos a ver las Sagradas Escrituras, hubieron hombres, hubieron mujeres y confiaron en el Señor, se encomendaron a Él y no fueron avergonzados, sino antes bien fueron ayudados, fueron guiados, fueron librados de pestes, fueron librados de espadas, fueron librados de fuego, fueron librados de boca de leones. Cosas que solamente Dios lo puede hacer. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hay angustia, hay dolor a veces, hermanos y hermanas, en todo el mundo hay angustia, se oye dolor, se oye aflicción. Nuestros familiares a la distancia, nuestros tal vez esposas de nuestros hermanos, hijos, hijas en Guatemala, en diferentes lugares del mundo. Fíjense, hermanos y hermanas, hay angustia, hay ese dolor, pero este hombre dice: me libró Jehová de todas mis angustias. Él fue el que me libró, no hay otro nombre, sino que Jehová de los ejércitos es el que libró a este hombre, y él vio el poder
vio la ayuda de Dios, vio el amparo, el auxilio, la cobertura grande de Dios en su vida, y ahora él clama, él dice: Jehová me ayudó. Y en esta hermosa hora Jehová es el que nos ayuda a nosotros, no importando en el lugar donde estemos, pero Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía, Él es nuestra cobertura, Él es el que nos abriga, y Él nos libra y nos librará de todas cosas malas, porque las cosas han venido no como para nosotros estar atemorizados, sino que estar confiados en el Señor, arraigados en Él y poder confiar en Él, porque Él nos ha dado promesa. Nosotros, la iglesia, nos ha dado una promesa maravillosa de ser su pueblo, de hacer sus hijos, y dice la palabra de Dios que Él no hace nada, sino antes anuncia, avisa a sus siervos y a sus profetas, porque Él no hará nada sin que Él avise antes, hermanos y hermanas, y a nosotros, su pueblo, nos anticipa. Él no nos da un temor, un miedo, sino que Él nos da confianza, Él nos da abrigo. Él es el que está con nosotros, como dijo el hombre: en Jehová se gloriará mi alma. Tenía esa gran confianza, esa gran certeza el hombre, que sabía que Jehová lo iba a librar, lo iba a guardar, lo iba a cuidar, y lo cuidó hasta terminar su carrera, hasta cuando Dios diga en la carrera de la iglesia, de la peregrinación sobre la faz de la tierra, hasta ahí se terminará. Pero estamos en las manos de Dios y Él es el que sabe. Pero ¿por qué sucederán las cosas? ¿Por qué empiezan a suceder? ¿Por qué empiezan a pasar? Hay muchas cosas que empiezan a suceder. Veamos la palabra de Dios, Amós. En el libro de Amós vamos a leer las Sagradas Escrituras. Hay parte, nosotros los hijos de Dios estamos confiados, estamos en el Señor abandonados. Amós, su capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios. Amós, su capítulo 4, versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. La palabra de Dios dice que también hay señales en el agua, hay señales que Él muestra en tal de que su amado pueblo pueda llegar a entender. Hay señales de que Cristo ya viene, hay señales para que una iglesia se prepare, fíjense, hermanos y hermanas. También os detuve la lluvia, dice, 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. El 8 dice: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. La palabra de Dios sigue diciendo: también hubo mortandad, hubo muchas cosas, muchas señales. Dice que también Jehová trastornó, y Él enseñó cómo hizo a Sodoma y a Gomorra, para que su pueblo se arrepintieran y vinieran a Él, que se vinieran al Señor, que reconocieran a Jehová, el pueblo de Él. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo no llegaba a entender. Fíjense, hermanos y hermanas, a veces a nosotros nos cuesta entender, nos cuesta comprender lo que Dios quiere para con su amado pueblo. Es reunirnos, estar a cuenta con Dios, para que nosotros estemos y caminemos con el Señor buscando la presencia de Él, para que nosotros estemos a cuenta con Dios. Yo no sé cómo está nuestra vida personal, familiar con el Señor, usted lo sabe. Ahí donde usted lo escucha, examínese. Usted está bien con el Señor, bendito sea el Señor, esperando que el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero como dice la palabra de Dios, Dios sale de una responsabilidad y usa medios, canales de bendición para entregarle una palabra cerca de usted. Y este gran ejemplo que ha quedado en las Sagradas Escrituras, como fuera el pueblo de Israel, y Él quiso hablar con ese pueblo, quiso enseñarles figuradamente
y habló de muchas y de varias maneras. Dice que hizo señales con la lluvia. En una ciudad llovía y a la par tenía la otra ciudad y no había lluvia, había sequedad. Pero la gente nunca dijeron, ¿por qué será? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo puede hacer esto? Dios lo puede hacer. Y Dios dice en su palabra, para que ellos se volvieran a mí, para que ellos meditaran, para que ellos se prepararan. Y les voy a mostrar el texto para que usted se dé cuenta, el versículo 12 y 13 de este mismo libro, y usted se va a dar cuenta. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. En el libro de Amós, su capítulo 4, versículo 13, 12 y 13, dice la palabra: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas a mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Para que se prepare, dice la palabra: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Por qué te he de hacer esto? Porque yo te he de mostrar esto, para que te prepares para el encuentro de tu Dios. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas a mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Las cosas que suceden, las cosas que pasan sobre la faz de la tierra, Dios de una y de otra manera, Él habla, Él anuncia al hombre, a la mujer, a su iglesia. Él le da aviso, a su pueblo le da ese aviso. ¿Para qué? Para que su pueblo cada día más se prepare, para que su pueblo se acerque a Dios y a la humanidad entera. Hay señales sobre el mundo entero y Dios así lo permite, así lo considera, para que el hombre y la mujer pueda llegar a entender la misericordia de Dios para con la humanidad entera. Por eso Dios dice en su palabra: yo hago esto, yo de esta manera trato de hablar con el hombre y con la mujer, hablo por las aguas, hablo por los vientos, y de una y otra manera para que el hombre pueda ver, pueda entender la misericordia de Dios, como Dios nos quiere reunir, congregar y venir nosotros a los pies del Señor Jesucristo, a reconocer, como dice la palabra: porque he aquí el que forma los montes, el que ha creado los montes, los cielos y la tierra. Podemos un momento considerar, mirar, entender, llegar a comprender la misericordia de Dios, llegar a ver la grandeza de Dios y poder venir al Señor bendito, a ese autor de nuestra eterna salvación. Pero nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor, nosotros estamos confiados en Él, porque la palabra de Dios dice que nosotros no sabemos en la mañana. Como cristianos y no cristianos, está establecido que el hombre muera una sola vez, dice la palabra de Dios. Pero en el libro de los Proverbios, su capítulo 27, versículo 1, dice que no sabemos qué dará el día de mañana. ¿Qué será el día de mañana? No lo sabemos, mas lo que sabemos es el día de hoy. Y el Señor nos concede oír una de sus palabras en esta hermosa hora de la tarde, a llevarle al corazón de su amado pueblo. Y estamos viendo al Señor Jesucristo primeramente, viendo la ayuda de Él en todo momento, y nosotros por honrarle, glorificarle en todo momento, en el tiempo de la angustia, en el tiempo del dolor, en el tiempo que nosotros sufrimos, pero sabemos que de todo ellos nos librará Jehová. Y dice la palabra de Dios que Él habla de una y de otra manera. Y damos gracias a Dios por su palabra que Él nos ha concedido en esta hermosa tarde, y Él la bendiga en cada corazón.